orar y inicio. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos permites acercarnos hasta ti para poder aprender mucho más, Señor. Venimos a buscarte, venimos a honrarte a ti, Señor. Venimos a glorificar tu nombre. Venimos a exaltar tu nombre, Señor, buscándote a ti por medio de tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que nos direcciones, que sea tu hermoso Espíritu Santo, Señor, enseñándonos. Permite que cada texto que vayamos a leer, Señor, cada tema que vayamos a identificar, lo podamos atesorar y guardar en nuestro corazón. Ponemos esta clase en tus manos, pidiéndote que tú te entrones, Señor, que quites toda distracción y que podamos meternos de lleno en ello. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Recordarles solamente el tema de ir preparando sus presentaciones. Estamos a muy buen tiempo de preparar nuestras presentaciones. Algunos ya me han estado enviando los datos, cosas importantes. Todavía falta un poquito para las presentaciones, pero en la medida de lo posible que ustedes se vayan adelantando, preparando su tema para la exposición, pues obviamente tendrán un mejor resultado porque van a estar preparados, no van a estar corriendo, no se les van a juntar con los exámenes de otras materias. Recuerden que en escatología no vamos a tener exámenes ni en el primero ni en el segundo parcial, sino un solo examen expositivo, ¿vale? Vamos a empezar con Apocalipsis. Apocalipsis es un libro por excelencia escatológico. Podemos ver que toda la parte de Apocalipsis, basándonos en el significado de qué es escatología, Apocalipsis es un libro que cumple con todas las características de la escatología. Entonces nos vamos a enfocar en Apocalipsis 100%. Vamos a iniciar a estudiar el capítulo 4, 5, 6, así sucesivamente, para lo cual yo les voy a pedir que en la medida de lo posible en la semana vayan ustedes leyendo Apocalipsis, anoten dudas si tienen dudas, oye, ¿qué es esto? No entiendo esto, más o menos, y conforme vayamos viendo los capítulos de Apocalipsis, lo vamos a ir solucionando. Apocalipsis, vamos a ver ahorita inicialmente del capítulo 1 al 5, propiamente solo es una introducción. No pasaremos por las 7 iglesias porque es un tema mucho más extenso y vamos un poco cortos, pero sí vamos a ver algunos datos interesantes. Previo Apocalipsis se inicia en los capítulos 2 y 3 con un mensaje a la iglesia Éfeso, a la iglesia Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este es un mensaje a cada una de ellas y es un mensaje vigente para nosotros. Pero lo importante que tienen que saber acá es que se dice que en más o menos el tiempo de lo que le habla Dios y le deja el mensaje a la Odisea, es el tiempo de la iglesia actual, el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Los tiempos previos le habló a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, incluso podemos encontrar una carta a la iglesia de Éfeso, en la carta a los Efesios. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia es en un tiempo anterior al periodo de esta iglesia, el periodo actual. Apocalipsis es básicamente su significado, es en griego. ¿Por qué es griego? Porque recuerden que todo el Nuevo Testamento fue escrito en este idioma. Los judíos, las personas que profesan el judaísmo, no creen propiamente en el Apocalipsis porque no es un libro que esté basado en la Torá, ¿no? Sino es un libro completamente nuevo, pero que entra dentro del compendio de la Biblia y la versión que nosotros tomamos. Su significado es básicamente revelación o incluso como apertura. Fue escrito por el apóstol Juan. Se dice que aproximadamente entre el año 94 y 95 después de Cristo, durante el cierre del reinado de Domiciano, y fue escrito por el mismo apóstol en la iglesia de Patmos, en la isla de Patmos.
Dice la Biblia que Juan se encontraba predicando el evangelio y es llevado hasta este lugar a causa de que iba a ser enjuiciado para morir como mártir, el apóstol Juan, pero no muere como mártir, que lo echan como en una prisión, que es el aislamiento, y lo llevan a vivir este periodo en Patmos. Obviamente había un propósito de parte de Dios. ¿Cuál? El que recibiera la revelación. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que estaba entre el mar Egeo y muy cerca de la iglesia de Éfeso. Ahí está la isla de Patmos. Ahí es justo donde fue y recibió la revelación del Apocalipsis el apóstol Juan. Fue detenido a causa de la predicación del evangelio. Y ustedes pueden ir ahí a Éfeso, capítulo 1, versículo 9. Efesios 1. Perdón, es Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, Apocalipsis 1, a partir del verso 9. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, él estaba en este lugar. Había sido enjuiciado. No lo mataron como mártir, pero había sido enjuiciado. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y enseguida vienen los mensajes a estas 7 iglesias. Juan es considerado como el discípulo amado. Él mismo lo tipifica así cuando lo describe en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 20. Dice la Biblia, volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan era uno de los hombres que andaba buscando cuando estaban caminando con el Señor Jesús. Él era uno de los hombres que estaba buscando el primer lugar. Quería ser uno de los primeros. Él quería ser distinguido y decía, ¿cómo le tenemos que hacer para ser de los primeros? El primero, aquel que estaba buscando una gloria muy personal, termina al finalizar el Evangelio de Juan hablando en tercera persona. Si se dan cuenta ustedes, Juan ya no se exalta. Juan es aquel hombre que se recuesta en el pecho de Jesús. Cuando le dice Pedro, pregúntale al maestro quién es justo el que lo iba a entregar. Se recuesta en el pecho de Jesús y Jesús le dice, aquel que le diera el pan mojado, ese es. Y entonces ya en este versículo, ya en el capítulo número 21, termina hablando Juan en una tercera persona. Ya no se dice a sí mismo, yo Juan, el no sé qué, sino ya Dios le había cambiado completamente el corazón a Juan. Y dice aquí, volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado. Ni siquiera dice, soy yo mismo. Una parte ahí como una mención muy egoísta o centrista, sino habla en tercera persona. En el siglo II, más o menos, algunos testigos de los que dicen que realmente fue Juan quien escribió el Apocalipsis es Justino, Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano. Algunas evidencias tangibles las podemos ver muy claramente. Por ejemplo, si vemos Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1.
de cómo hay una correlación en la forma de escritura entre un libro y otro. Juan, el Evangelio de Juan lo escribió el apóstol Juan. ¿Ah? Y dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En ningún otro evangelio de los 4 evangelios se le menciona a Jesús como el verbo. Si ustedes van a Apocalipsis 19, vamos a Apocalipsis 19. Dice Apocalipsis 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Menciona exactamente igual al maestro, lo menciona como el verbo, pero también lo menciona como el cordero. Juan, ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, verso 6, Apocalipsis 5, verso 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Menciona ahí a Jesús como el Cordero, ya lo vimos como el verbo, el Cordero, y dice Juan 1:29, regresamos al Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante que describe al maestro de la misma forma. En Juan 1, como el verbo y como el cordero, pero también en Apocalipsis lo describe como el verbo y el cordero. Son evidencias tangibles de que Juan es el autor de Apocalipsis. Es un libro profético con que contiene poca información histórica a reserva de las 7 iglesias. ¿Por qué no tiene tanta historia? Pues propiamente porque es un libro escatológico. A partir del capítulo número 4 empieza toda la parte escatológica de este libro. Previo podemos encontrar algunos textos históricos que hacen referencia a estas 7 iglesias que estaban ubicadas en Turquía. Mucho cuidado, es interesante con la interpretación. ¿Qué es lo primero que tiene que suceder para que el capítulo 4 suceda o empiece a formar o a tomar su forma? Ya lo vimos y solo vamos a dar una repasada. Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Dice la primera carta a los tesalonicenses, a partir del versículo 13. Capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como vosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si nosotros creemos en que Él vino a la tierra, ya les he hecho esa pregunta, pero ninguno de nosotros vio a Jesús en la tierra. Uno de nosotros lo vio. Creemos por fe, por lo que dice el Evangelio y por lo que dice su palabra. Esa es la fe y la bienaventuranza de aquellos que no vieron y creyeron. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no vamos a ir antes. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estos versículos también echan mano, son muy buenos cuando toca ministrar en algún funeral de alguna persona. Ustedes pueden tomar estas referencias
principalmente cuando son cristianos, porque hay una forma de explicarla. No os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Hay una parte que nos permite introducir. Si un día ustedes tienen la oportunidad de ministrar y compartir en un funeral, bueno, pueden, y dicen, ¿y qué hablo? ¿No? ¿Y qué digo? No, pues pueden echar mano de estos versículos y desarrollarlos, como ustedes ya saben, desarrollarlos, y bueno, pues compartir el evangelio, y al final, siempre llevar a las personas a los pies de Cristo. Porque ya no podemos hacer nada por la persona que ya murió. Ya no se puede hacer nada. Pero las personas que están ahí es un buen tiempo para poderse encontrar con Dios o ponerse a cuentas con Él, ¿vale? Primer carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso sí, un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así textualmente dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Un cambio completamente en el cuerpo físico, ya también lo habíamos hablado. Cambio radical en el cuerpo físico, como, o el caso que vemos en los evangelios, cuando Jesús resucita, en esa resurrección, el cuerpo ya había sido transformado a una gloria. Y entonces la gente podía no ubicarlo, no reconocerlo, decirle, a ver, demuéstrame que eres tú, como un Tomás, ¿no? A ver, quiero comprobar que verdaderamente eres tú. Bueno, pues ahí es que Jesús le dice, mete tu mano en los orificios para que veas que soy yo. Siguiente versículo, Hechos capítulo 1. Hay una promesa vigente para nosotros. Versículo 6 dice, la ascensión. Jesús ya había resucitado. Jesús los lleva al monte y se les aparece como así, como 500 personas. Y entonces ella les dice lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es una promesa de parte de él. Porque él dijo, voy a preparar morada, les conviene que yo me vaya, voy a ir a preparar una morada. Si no hubiera morada, si no hubiera un lugar en el cielo para ustedes donde van a estar conmigo y con mi Padre, yo se los hubiera dicho, así lo dice Jesús. Y por eso lo recalca acá y le dicen los ángeles, estos dos ángeles, a todas las personas que estaban ahí, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto en el cielo. Él regresará, y es una promesa. Él va a regresar por cada uno de nosotros. Y ahí en primer carta a los Corintios, capítulo 16, regresamos a Corintios, versículo 22. Dice,
Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Porque dice la Biblia que aquel que no ama a Dios se concibe enemigo de Dios. Eso dice, sea anatema. Es decir, ¿quién es un anatema? Maldito. Dice, aquel que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Y esa interpretación del griego dice Maranata, Cristo viene. Por eso utilizamos esa palabra, ¿verdad? Que decimos Maranata y todos aleluya, gloria al Señor. Es porque nos referimos a Cristo viene. Él vendrá. Y finalmente lo podemos evaluar, como ya lo vimos, Daniel en las 70 semanas de Daniel. Ya pudimos revisarlo y decir un poco, desglosar cómo funcionarán las 70 semanas de Daniel. Vale, ¿hasta aquí alguna duda o algún comentario? ¿Todo claro? ¿No? Sí. Siguiente tema. Quiero que vayan allá a Apocalipsis capítulo 4, por favor. Ayúdenme. Apocalipsis capítulo 4. Después de habiendo pasado ya el tema del mensaje a las 7 iglesias, Dios nos permite ver ahí en el previo al capítulo 4 un mensaje específico a cada una de las iglesias. Y dice la Biblia que Juan empieza a redactar y dice, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, la primera que ya revisamos en el capítulo 1, recordarán eso, era una voz como de trompeta, lo leímos ahorita. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando le dice a Juan, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, se refiere al periodo justo de la iglesia, después pasadas todas estas cosas del periodo de la iglesia, que les mencionaba el último mensaje a la Odisea, el siguiente detonante previo, como si hubiera un paréntesis entre el capítulo 3 y 4 de Apocalipsis, ese paréntesis es lo que vimos ahorita, que es el rapto. Juan no ve el rapto porque no lo ve presencialmente en la tierra, sino él en el espíritu, Dios lo llama y le dice, ven acá, en una visión. Le dice, ven, sube, y entonces lo lleva en el espíritu y sube, y dice el versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Juan empezó a ver el cielo. ¿Cómo es? ¿Cómo será para nosotros? Y en el trono uno sentado. ¿Quién vio? El primero que ve es al Padre. Primero que Juan ve en el cielo, sentado en el trono, es al Padre. Y dice, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La piedra jaspe es una piedra que es color blanca y hace referencia a pureza, integridad, justicia y paz. Pero también la cornalina, acá les pongo que es como de color rojiza, la cornalina, hace referencia a la redención y juicio para el mundo, pero también la misericordia de Dios. El verde es un color que hace alusión a la esperanza. Por eso la Biblia dice que había alrededor como un arco iris de color esmeralda. El arco iris no es de un solo color, el arco iris que nosotros conocemos tiene los colores primarios. Pero este arco iris que ve Juan es un arco iris de un solo color esmeralda, un color verde, que hace alusión a esa esperanza, ¿vale? Dice, versículo 4,
Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Importante versículo 4. Este es muy determinante el versículo 4. Los 24 ancianos no es la suma de las 12 tribus y los 12 apóstoles. En algunos lugares y algunas personas han interpretado esto. Pero ¿por qué decimos nosotros que la interpretación correcta es que los 24 ancianos es la iglesia? Porque dice algo muy específico. Vuelvan a leer con mucho entendimiento y detenimiento. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La Biblia habla de diferentes coronas. Esta corona, en el griego, se llama estéfano o estéfanos. Este tipo de corona era entregada en ese tiempo, en el tiempo de Juan, en el tiempo que Juan escribe. Le era entregada a las personas que habían tenido una victoria. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que en Grecia eran muy comunes, les entregaban una corona, no como ahora les entregan una medalla, sino eran coronados aquellos que ganaban en esos Juegos Olímpicos, eran coronados de tal forma que ellos mostraban que habían ganado algo o se habían ganado un premio poniéndose por encima de otras personas en la competición. Entonces, exactamente esta corona es la que hace referencia a las coronas que nosotros hemos escuchado y hemos aprendido y hemos entendido que recibiremos cuando lleguemos al cielo, que también en las cartas de Pablo dice que recibiremos coronas. Ese momento en el que se reciban coronas es en el momento del tribunal de Cristo que describen las cartas paulinas. En el tribunal de Cristo será reconocida la iglesia por cada una de las obras que permitió o que Dios permitió vivir a cada uno de nosotros. Ninguna de las obras que han sido preparadas, porque dice la Biblia que Él preparó las obras para nosotros, nada es por nosotros, nada es por nuestra gran entendimiento, sabiduría, nada es porque seamos muy hábiles para ciertas cosas, nada, porque así lo describe Pablo. Dice, todo lo que yo hago, todo lo que he hecho, de verdad que yo lo hago gracias a Dios. Yo fui, y cuando muestra sus credenciales, dice, yo fui fariseo de fariseos, fui un maestro, así, de verdad da un detalle Pablo de quién era él. Y dice, y todo eso lo doy por perdido, porque gracias a él soy lo que soy hoy en día. No por mi bonita cara. Pablo da de verdad una descripción de eso. Todas las habilidades, dones, talentos, todo lo que hoy puedo hacer es porque el Padre me lo ha permitido y porque Él preparó esas buenas obras para que yo las ejecutara. Esas obras serán recompensadas en este punto, en el tribunal de Cristo. Y esas son las coronas que Juan ve que portaban los 24 ancianos. Más adelante van a haber otros textos que hablan de los 24 ancianos y van a decir, por supuesto que hace alusión a la iglesia, pero por supuesto. Entonces dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, porque dice que nosotros seremos vestidos con ropas blancas, vestidos de lino finísimo, resplandeciente. Hay una canción que lo dice, ¿verdad? Para poder recibir, alabar y adorar al Rey. Esas son las ropas blancas con las que Juan ya nos vio a nosotros. Aquí es donde todos dicen amén. Ya nos vio a nosotros. Juan vio a la iglesia en ese momento. El momento glorioso por el que nosotros hemos predicado, el momento en el que nosotros le decimos a la gente, hay algo mayor más que tu propia vida, más que este momento que vives en la tierra, hay algo mucho más grande que es la eternidad con Dios. Ese momento lo empezó a ver Juan aquí en el capítulo 4. Y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego.
El número 7 es un número que habla de perfección, pero habla de los 7 candeleros. Y allí es que también ve la figura del Espíritu Santo Juan. Juan ve la persona del Espíritu Santo. No quiere decir que Dios abandonará a los que se quedaron en la tierra. No los abandonará porque su misericordia se extiende en su omnipresencia. Sin embargo, Juan ve Espíritu Santo en el cielo. Y dice la Biblia, ¿se acuerdan cuando vimos Isaías y Ezequiel? Decía, clamaban por el vino porque ya no había vino en las calles. Y clamaban, justo, ya lo ve Juan. Ahora ya muchas cosas les empiezan a hacer sentido, ¿verdad? Porque dicen, yo creo que en esas clases decían, ¿quién sabe qué estará diciendo este brother? Pero bueno, ya creo que empiezan a hacer más sentido, ¿no? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes hacen referencia a todo ser celestial en el cielo. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esto quiere decir que en el cielo todo es monitoreado. Como si estuviéramos en la casa de Big Brother. ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, creo que Isa es mucho más joven. No Isa Suárez. Tal vez Isa sí sabe de Big Brother, ¿verdad? Pero así como en Big Brother, así justo. Todo es monitoreado. Por eso se acuerdan cuando en las 70 semanas de Daniel decía el ángel Gabriel, en el momento que tú estabas orando, fue dada la orden en el cielo que viniéramos a atender este tema, porque tú, Daniel, eres muy amado en el cielo, que todo es monitoreado en el cielo. Y dice, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos de delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Son características. Semejante a león habla de una realeza y poder que le es otorgado a estos seres. Pero también el becerro hace una referencia a que son servidores y obedientes al pastor, como en servicio humilde delante del rey, que los ángeles, todo ser celestial, está a disposición del servicio del rey. Por eso aquellas personas que no les gusta servir, yo les decía hace rato en la clase de liderazgo, pues como que están un poco desconectados de lo que sucederá en la eternidad. Porque en la eternidad cosas que garantizadas vamos a hacer, adorar a Dios, estar en su presencia y servirle. Eso es lo que vamos a hacer. Y el ejercicio previo es lo que estamos haciendo en la tierra. El tercero de hombre, que tienen una semejanza humana y que tienen también una similitud en la inteligencia del hombre. No son como hombres, pero tienen esa similitud. Y el cuarto, águila, habla de la velocidad y la veracidad y la acción que toman o al accionar al servicio de Dios. Y sigue diciendo, no cesaban, versículo 8, perdón, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Hay una ilustración que yo le he visto en internet, ni la busquen, pero hace una referencia a cómo podría ser un ángel. Entonces ponen como una cara llena de ojos. Hasta me da mucha comezón, porque yo soy así, esas personas que ven imágenes con hoyitos y eso, y de verdad me muero cuando veo esas imágenes, por dos dice igual, es horrible, es de las peores cosas que yo puedo ver en mi vida. Entonces yo veo eso y por eso les digo, no las busquen, porque yo las he visto y me genera mucha ansiedad, como ahorita estoy viendo, en ansiedad. Y dice el versículo 8,
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y de noche decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan ve a la iglesia rindiendo sus coronas y diciéndole al rey, tú te mereces todo, la gloria, la honra, la alabanza, porque solo tú eres digno. Y los ve adorando a los 24 ancianos, que es la figura de la iglesia. Hasta ahí solo hemos visto 2 figuras de la Trinidad, 2 personas, el Padre y el Espíritu Santo. La siguiente clase vamos a ver entrar en acción a su majestad el Maestro, nuestro amado Jesús. Hasta aquí la clase, capítulo 4 finalizado. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, todo está sumamente explícito. ¿Todo bien? Perfecto. Que son muy inteligentes ustedes, es por eso. No es el maestro, son ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites sentarnos a escucharte a ti y a estudiar de ti. Qué hermoso será ese momento, Señor, y podríamos imaginarlo, en el que estemos con coronas, vestidos de ropas blancas, delante de ti, y no cesar de decirte, digno, 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 santo, 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 nuestro Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es un anhelo en nuestro corazón, Señor. Y cada que podemos ver estos versículos, el corazón palpita por estar ya contigo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y porque hay esperanza en ti, en que esto un día lo viviremos. Te damos gracias por todo esto. Entregamos esta clase en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Les doy un fuerte abrazo. Bonita noche. Bye, bye. Gracias, bendiciones. Gracias. Bye, bye.